de calificaciones el día lunes, ¿verdad? Creo que ya abrió, profesor. Cierra hasta el viernes de la próxima semana, creo. Ajá. Me decía. Y cierra El 11. Según lo que yo tengo, cierra el 12. Muy bien, tenemos margen entonces. Vamos a dejar un poquito, nada más esta semana, el tema del uso del audio para que podamos controlar nuestro motor. Retomaremos nada más lo que nos hace falta para que podamos hacer la comunicación con el chip. Y inclusive compartiremos un programa ejemplo, ya está hecho, o sea, no hay que andarle investigando. Lo importante es que sabremos cómo funciona cada etapa, y si no, aquí la vamos a explicar de todas formas, y la idea es de que con esto hagamos nuestro control desde la computadora. Pero mientras, el tema que tenemos que cubrir es el de los transformadores. Aquí hay una nota, es muy simple, la vamos a compartir. Vamos a ver aquí. No es un tema muy complejo, ustedes ya lo han visto en varias sesiones, como en física 2, me parece que lo toman en la vocacional y también aquí. Entonces, es un dispositivo, podemos decirlo así. Dicen que es una máquina. Y crea mucha confusión porque dicen, bueno, si es máquina, ¿por qué no se mueve? Pues para aclarar el punto, pues se dice que es una máquina estática. ¿Sí? Entonces, el principio está aquí, luego, al inicio de esta nota que vamos a subir, y dice que, bueno, permite modificar potencia eléctrica. Esto lo toman de un libro, la verdad, esto lo toman de un libro, pero en realidad este concepto que dice modificar potencia eléctrica de corriente alterna con un determinado valor de tensión y corriente en otra potencia, casi del mismo valor, pero generalmente con distintos valores de tensión y corriente. Realmente aquí hay una contradicción, porque el principio del transformador, el ideal, hablando del ideal, es que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Más bien lo que se modifican, pues, son los voltajes y las corrientes. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros ya tenemos esa capacidad de poder distinguir. Dice modificar la potencia eléctrica de corriente alterna con un determinado valor de tensión y corriente en otra potencia. Con esto de casi el mismo valor, salvan esta sección de la descripción. Realmente, en un transformador ideal, la potencia del primario es igual a la potencia del secundario. Recordemos que la potencia es corriente por voltaje, entonces corriente del primario por voltaje del primario va a ser igual a la corriente del secundario por el voltaje del secundario. Ese principio se mantiene y nos permite establecer algunas ecuaciones. Se dice, aquí está, es una máquina estática de bajas pérdidas. Y pues sí, lo encontramos en muchos lugares. Desde la generación de la energía eléctrica, allá en las subestaciones, en donde generalmente se utiliza un transformador para elevar el voltaje y por lo tanto se baja la corriente, con la idea de que cuando se transmite a través de largas distancias, la pérdida a través de las líneas de transmisión sea mínima, porque la línea de transmisión pierde energía de acuerdo al I cuadrada por R, eso lo recuerdan, ¿verdad? O sea, el cuadrado de la corriente por la resistencia. Entonces, nos conviene que la corriente que viaje a través de esos cables de transmisión sea muy baja, pero para lograr esto se eleva mucho el voltaje.
Entonces hablamos de miles de volts. Una vez que llegan a la ciudad en donde se va a distribuir, están las subestaciones, ahí hay un transformador que baja el voltaje, ¿sí? Pero aún sigue siendo alto. Entonces, por las calles van esos 3 cables todavía de alta tensión, y ahí para distribuirlo a los consumidores, a las casas, se coloca un transformador que le llaman de distribución. Ese transformador lo que hace es bajar el voltaje a los 120. En México son 120, en otros países 220, ustedes ya saben de eso. Y nosotros ya podemos consumir la energía que se produce. Pero bueno, en todo ese trayecto se utilizan los transformadores, y ya nosotros en casa nos encontramos infinidad de dispositivos en donde podemos encontrar un transformador, ya sea en una televisión, en un dispositivo de audio, hasta en los mismos cargadores. Hay algunos que son electrónicos, que utilizan un circuito eléctrico para recortar la señal y poder generar el voltaje bajo que se necesita para alimentar nuestro teléfono, cargar el teléfono principalmente. Y otros sí utilizan un mini transformador ahí metido en la cajita. Si ustedes llegan a tener por ahí un cargador que se les haya descompuesto, yo no tengo uno a la mano, pero cargador de esos de teléfono celular, si tienen curiosidad de abrirlo, se van a encontrar que algunos nada más tienen circuito electrónico, y es porque trabajan con la señal, pero otros todavía tienen un transformador muy pequeñito que apenas cabe ahí en la cajita que pegamos en el contacto. Entonces, nos vamos a encontrar infinidad de lugares en donde ocupamos ese transformador. Es de los equipos más utilizados en una fuente de alimentación, abrimos nuestra computadora, adentro vamos a tener una fuente, y esa fuente a veces tiene un transformador muy especial, porque para que sean más pequeñitas las fuentes necesitan utilizar o fabricarse las fuentes conmutadas, que seguramente en electrónica van a ver, o si les tocó el maestro Macías, les va a tocar diseñar unas fuentes, creo que son conmutadas, invariablemente van a tener que usar un transformador. ¿No les tocó el profe Macías? No, profe, todavía no. Bueno, se libraron porque sí les exige ciertas especificaciones de su fuente, entonces es en donde más batallan. Pues ustedes habrán visto y tenido contacto con un transformador, o han ido al centro a comprar alguno para hacer alguna fuente. En fin, por ahí tenía algunos, pero no están aquí a la mano. Bueno, la cuestión es de que el principio del transformador, bueno, aquí está lo que acabamos de hablar. Pues aquí está. Dice que cuando se requiere transportar energía eléctrica desde los centros de generación a los centros de consumo, se eleva la tensión a unos 15,000 volts o hasta 132,000, para tener a la salida pues 220 o 500,000 volts. También se efectúa la transmisión por líneas aéreas, más bien sí son por los cables que están en los postes, en las torres de transmisión, o subterráneas con menor corriente, ya que la potencia en ambos lados es prácticamente igual. Si hablamos de un transformador ideal es igual. Con esto, alguien tocó, ¿verdad? Alguien tocó, vamos a darle acceso. Listo. Con esto, vean, la pérdida, que generalmente es en calor, está con esta ecuación, ¿sí? La potencia, digamos, calorífica, o la potencia que se pierde por calor, es igual a la resistencia que tiene el alambre por la corriente que circula por él al cuadrado. Entonces,
Si no usamos un transformador, casi toda la energía se pierde en los cables. ¿Sí? Entonces, por eso es que se elevan los voltajes, para evitar que toda la energía se pierda por calor en los cables. Entonces, esta es una forma de reducir esta pérdida. Ahora dice, en la etapa de distribución se reduce a valores de 380 o 200 volts o 220 volts por medio de algunos transformadores de distribución. El principio es el siguiente. Nada más es para recordarlo, la verdad que no está complicado. Tenemos un núcleo común, se dice que es de láminas de acero, puede ser con mezcla de silicio, y deben ser laminadas. Los núcleos no pueden ser sólidos porque ahí empiezan a calentarse y a generar vibración. Entonces es algo que no se desea en un transformador. Entonces siempre vamos a encontrar núcleos laminados. Incluso por aquí tenía unas fotos de unos transformadores. Aquí está déjenme reducirlo un poco. Este no es un transformador, aquí simplemente están conectando, pero aquí abajo sí tenemos el transformador. Algunos son de esta manera, son tipo, le llaman toroide, cuando el núcleo es circular, y aquí utilizan otro tipo de material, no es son derivados del hierro, sino que utilizan ferrita, tienen otras propiedades que permiten el manejo de señales de alta frecuencia. Pero los típicos son como vamos a ver si hay otro por aquí. Estos son los que normalmente encontramos en el comercio, transformadores para fuentes, todo tipo de fuentes, y algunos transformadores muy pequeñitos, lo que les digo. Algunos de este tipo, como el que están aquí, son los que utilizan en los cargadores. Cargadores, digamos, antiguos, porque les digo, hay técnicas electrónicas para eso. Ahora, si nosotros llegamos a desarmar un transformador, vamos a ver que son puras laminitas. Los núcleos forman puras laminitas. Vamos a ver si aquí está. Bueno, es el mismo principio que estamos viendo en la nota, las mismas ecuaciones, pero me parece que por aquí teníamos otro tipo de configuración. Vean. Podemos encontrar transformadores en donde el primario y el secundario están embobinados en un núcleo central, ¿sí? O podemos tener un primario en un brazo y el secundario en el otro brazo. Al final, ¿cuál es lo importante? De que el flujo circule por ambas bobinas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una forma de construirlos. También hay algunos casos en donde aquí vean que vamos a ver, devanado, el primario a veces lo meten abajo, ¿sí? Salen sus dos cablecitos y el secundario por arriba, cubriendo al primario. Entonces ya son técnicas de fabricación. Hay algunos que son trifásicos, entonces van a encontrarse este tipo de construcciones, ¿sí? Sobre todo los que se utilizan para distribuir energía, son trifásicos, llegan las tres señales y tenemos una salida para distribuir a todos los abonados que le llaman, en telefonía les llaman así, ¿no? Abonados. Los núcleos, vean que se están agrupando así. También hay forma de hacerlos, no viene aquí, pero me parece que acá arriba sí estaba el caso de los... A ver, veamos aquí. Otra figura igual de los devanados primarios y secundarios que pueden estar de esta forma, o como que ya les decía, el secundario se enrolla encima del primario, no necesariamente. Sí, a veces lo hacen al revés.
La mayoría de los casos sí, el secundario va encima del primario, pero nos hemos encontrado casos al revés, que se complican y aquí están la forma en que pues están los núcleos por medio de laminitas. En el caso de los comerciales, como este que está aquí abajo, generalmente son láminas en forma de letra E, ¿sí? En donde se van intercalando una y una para que no haya contacto físico, ¿sí? A veces los núcleos también tienen esta forma, ¿sí? En fin, regresando a la nota, bueno, ¿cuál es el principio básico? Todos van a tener una bobina por donde se va a aplicar el voltaje y una bobina en donde se va a inducir este voltaje. ¿Cuál es el principio? En ambos casos tenemos como dato el número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario, pero la ecuación, bueno, aquí están, vean que aquí es otra forma de ponerlo, lo que les decía, el primario separado del secundario. Déjenme ver rápido, por ejemplo, si ustedes entran a Steren, bueno, transformador eléctrico, y vamos a ver imágenes aquí nada más. Vean, pues es el primerito que aparece aquí, es de Steren. Este transformador, si se dan cuenta, aquí lo amplificamos un poquito, están los embobinados separados. Por un lado está debe ser el primario y el secundario. Inclusive, por un lado entran la alimentación y por el otro está la salida, o sea, el secundario, y dice que es con derivación central, por eso es que aquí hay 3 alambritos. ¿Sí? Entonces, generalmente nosotros en clase pedíamos modificar un transformador para hacerlo a un voltaje no comercial. Generalmente en el mercado encontramos, ustedes ya lo saben, ¿no? Voltajes que reducen de 120 me parece a 3, luego a 5, no, a 6, 3, 6, a 9, a 12, a 15, a 18, al menos son los que me acuerdo. Pero no hay uno que me dé 10 volts, no hay uno que me dé 8. Entonces lo que hacíamos era modificar el secundario para que nos diera, era más fácil quitarle, entonces pedíamos uno que nos diera 12 volts, le quitábamos hilos o alambre, de tal manera que generáramos nuestro voltaje de 10 volts. Y el detalle es que teníamos que proponerle el osciloscopio y verificar que no se modificara la señal. Si un transformador se cae, aunque no se rompan sus hilos, el núcleo luego tiene movimiento interno y las placas se empiezan a juntar. Entonces, esto lo que hace es que haya pérdidas por aquí y entonces nuestra señal se distorsiona. Si aplicamos una senoidal, ya no va a salir senoidal. Por eso es de mucho cuidado manejarlos para que no sufran golpes o se caigan o se contaminen con alguna sustancia que deteriore el barniz que hay entre las placas. Entonces, sí es de mucha importancia considerar eso, porque nuestra señal puede salir distorsionada. Lo notamos mucho más con una señal cuadrada. Ahí sí se nota muy bien qué tan dañado pudiera estar el núcleo que nos distorsiona la señal de salida. Entonces, el objetivo era que si algunos compañeros habían conseguido un transformador en donde el secundario estuviera adentro, iba a ser muy complicado quitar todo el primario. Les digo porque si nos encontramos con algunos, casi la mayoría el secundario está encima del primario. Entonces, pues bueno, también aquí es fácil quitar un poquito de cable, de alambre, aquí es alambre, para poder llegar al voltaje que queremos.
Lo ideal es que se utilizaran las fórmulas para poder decir, cuántas vueltas le voy a quitar. Calculábamos una vuelta de acuerdo al voltaje y a la resistencia del alambre, y más o menos podíamos determinar cuántas vueltas se tenían si es que habíamos medido la primera, ¿no? Entonces, ese era el objetivo. Hoy en día, si lo permite el semáforo, pues vamos a hacerlo. Si no, pues bueno, ese era el objetivo. Entonces, regresando aquí a esto de los transformadores, vemos que pues, nos podemos encontrar este esquema, que es como el que acabamos de ver. Vean, el núcleo va por el exterior y en el centro tiene un brazo y es en donde está enrollado. Esa figura vendría siendo justamente esta. Claro, hay que ponerle la carcasa y los alambres. Bien, a este tipo de transformador le llaman que es acorazado. Dice que en la figura 7.1, que es lo que ya vimos acá arriba es la 7.1, esta es la figura física o el diagrama gráfico de un transformador. Sin embargo, el diagrama eléctrico ya lo conocemos, ¿no? Para analizar el transformador, suponemos algunas condiciones ideales. Bobinas primarias y secundarias no tienen resistencia. Bueno, sí la tienen, pero para el análisis inicial se considera así. Todo el flujo magnético se encuentra en el núcleo de las láminas de acero. Y el núcleo no tiene reluctancia. Claro que la tiene, pero para el análisis se considera en una primera fase así. Y el núcleo no tiene pérdidas por corrientes parásitas, o sea, las corrientes que les digo que se generan cuando tenemos por ahí ya contacto de láminas y empieza a haber inducción también en esos componentes. La primera ecuación fundamental es esta, y aquí está el diagrama eléctrico. Vamos a ampliarlo un poquitín. Nos dice que si estamos aplicando un voltaje variable, si es requisito que sea variable, aquí tenemos esta ecuación que dice el voltaje E1 que se genera en estos puntos es igual al número de vueltas por la variación del flujo, la derivada del flujo. El flujo, recuerden que esto se genera de acuerdo a esta fuente. Si nosotros aplicamos una pila aquí, una batería, tenemos un flujo, pero este no es variable, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que sí podemos aplicar corriente directa, pero al tenerlo como corriente directa, solamente, acuérdense que hay transitorios. En el momento en que crece el voltaje y luego se estabiliza, la derivada de una constante pues ya es cero. Entonces no vamos a tener aquí flujo variable. Es requisito que el flujo que circula por el núcleo sea variable. Entonces, la fuente U1 debe ser cualquier tipo de señal variable, por ejemplo, senoidal, cuadrada, triangular, trapezoidal o diente de sierra. Cualquiera de la señal, mientras sea variable en el tiempo, nos va a servir para trabajar con el transformador. Bajo este principio, vean, el voltaje 1 que tenemos aquí es igual al número de vueltas por la variación del flujo con respecto al tiempo, o sea, la derivada del flujo. Y el flujo tiene relación con esta señal. Si nuestra señal es senoidal, el flujo también va a ser senoidal. Y una derivada de una senoidal va a ser un coseno. De ahí que se diga que el voltaje que tenemos aquí va a estar desfasado de este. Pero bueno, lo importante es que este es el principio del transformador y entonces, si tenemos un flujo variable en el núcleo, si tenemos este flujo variando,
digamos de una manera senoidal, resulta que por la ley de Ampère, al tener un flujo variable, vamos a inducir en esta bobina 2 un voltaje 2. ¿De qué valor va a ser? El voltaje 2 va a ser igual al número de espiras 2 que tenemos aquí por la derivada del flujo, porque el flujo es es común y está atravesando la bobina, ¿sí? Entonces, tenemos estas dos ecuaciones. Si despejamos de la primera la derivada del flujo con respecto al tiempo, nos queda E1 entre N1. Y si despejamos de esta ecuación también la derivada del flujo con respecto al tiempo, nos queda E2 entre N2. Entonces, podemos nosotros igualar estas dos cantidades y podemos decir que E1 entre N1 es igual a E2 entre N2. Con esto nos deshacemos de las derivadas y solamente nos queda la ecuación en función de voltajes y de número de vueltas. ¿De acuerdo? Esta igualdad, o sea, despejando de esto derivada con respecto al tiempo del flujo, va a ser igual a E1 entre N1. ¿Sí? Y como los dos son iguales, es el mismo flujo, igualamos las otras dos ecuaciones, seguramente debe venir por aquí. Por aquí debe venir esta ecuación. Aquí está. Bueno. Si aquí se brincaron un punto que es justamente lo que acabamos de comentar. Déjenme ponerlo aquí. Sí, aquí tenemos nuestra, vamos a ver si pintan los marcadores, porque, a ver, vamos a ver, sí. Si tenemos de la primera E1 entre N1, ahorita lo vemos, esto sería igual a la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y E2 contra N2, esto es igual a la derivada del flujo con respecto al tiempo. Si igualamos estas dos, nos queda que es E1 entre N1 es igual a E2 entre N2. Y si pasamos, esto implica que E1 entre E2 es igual a N1 entre N2. Y esto le llaman A. ¿Okay? Entonces, nada más para que lo vean. Observen, de la primera ecuación, E1 entre N1 es igual a la derivada del flujo. Ya están ahí. Como las dos derivadas con respecto al tiempo las podemos igualar, entonces podemos poner la ecuación de aquí abajo, estas dos, E1 entre N1 es igual a E2 entre N2. Pero si acomodamos voltajes, es decir, pasamos el E2 abajo y el N1 hacia arriba, pues nos queda esta ecuación. Relación de voltajes es igual a la relación de número de vueltas. A esa relación le llaman factor de transformación o la letra A. Entonces vean, E1 entre E2 es igual a N1 entre N2. Es una de las ecuaciones más simples, por eso les decía, aquí hicieron un brinco. Vamos a ver. Yo creo que porque es muy fácil, no lo pusieron, pero aquí dicen, en un transformador ideal, el voltaje que aplicamos es igual al voltaje que está en las terminales del transformador y va a ser igual a E1 entre N2. Aquí está. E1 entre 2, N1 entre N2 igual a A. ¿A qué se refiere ese U1? Pues es el voltaje de alimentación. En un transformador ideal, pues este voltaje que vemos aquí, por efecto de la bobina y el flujo, se va a reflejar en estas terminales un voltaje. Si nosotros hacemos el circuito de malla, pues claro que se cumple que el voltaje es cero, ¿no? Aquí hay una subida y aquí hay una caída, ¿sí? Si nosotros medimos aquí, vamos a ver este voltaje, pero este voltaje
podemos decir que no es este. Este voltaje va a aparecer con una polaridad opuesta, por lo que ya decíamos, por la derivada del flujo, que si es una señal senoidal, va a ser cosenoidal. Entonces va a estar desfasada, ¿cuántos grados? 180. ¿Sí? Entonces, este factor de transformación, aquí le llaman relación de transformación, se llama A. También lo podemos relacionar en función de las corrientes, pero vean, si nosotros tenemos un valor de A, primero igual a 1, si es igual a 1, significa que el voltaje 1 y el voltaje 2 son iguales, ¿sí? O sea, E1 entre 2 es 1, pues entonces significa que estos dos son iguales. Estos transformadores se utilizan para aislar dispositivos. Antiguamente, algunas televisiones, algunos radios, utilizaban un transformador de este tipo para aislarlo de la corriente, o sea, del tomacorrientes. O sea, tenían aquí un primario, su secundario, pero eran una relación 1 a 1, o sea, el voltaje que estaba aquí era el mismo de acá. Y se utilizaba porque adentro pues, se manejaban voltajes altos y lo que se pretendía era, como eléctricamente están aislados, todo el circuito de adentro quedaba independiente de la línea de transmisión. Entonces, sucedía, sobre todo en los sistemas que usan alimentación polarizada, que si por alguna razón conectaban o había contacto de dos equipos y nada más habían invertido la clavija, a veces utilizaban el chasis como un elemento de tierra, sobre todo esos radios viejos en donde el chasis era metálico y lo utilizaban para conectar ahí los elementos comunes. No había estándares, entonces había fabricantes que utilizaban el vivo como elemento común y otros que utilizaban la tierra como elemento común. Si por alguna razón estos se pegaban o había un contacto físico, era un corto, porque prácticamente estábamos mandando el vivo al neutro y era un cortazo. Eso sucedía mucho en los laboratorios de instrumentación o de servicio, en donde pues se utilizan forzosamente equipos polarizados. A veces nos llegó a tocar, trabajé un tiempo en Excel y nos llegó a tocar mudarnos a otro piso y tenían una distribución muy particular con sus contactos. Llegamos a conectar nuestras fuentes, el cautín y los equipos que se iban a reparar. Y a la hora de tener, por ejemplo, una pinza, un caimán en el equipo y energizar para probar, ahí se daba el corto, porque estaban invertidas las señales, las alimentaciones, y pues el común no era el común, era el vivo, y entonces había un contacto aquí, que tan solo por conectarlo se daba el chispazo. Entonces, lo que se hizo fue verificar polaridades de cada uno de los contactos para evitar este tipo de cosas y también para protección del usuario. Bien, ahí es en donde, en algunos casos, es donde se utilizan transformadores 1 a 1. Vamos a ver, aquí no tenemos ese caso, pero vamos a ver, chasis eléctrico de radio de bulbos. A ver, vean, esta es una de las imágenes que les digo. Si se dan cuenta, estos radios antiguos utilizaban siempre un chasis metálico y para ahorrarse alambre lo utilizaban como elemento común. Incluso vean, aquí hay un cable conectado aquí. Entonces, por aquí debe estar un transformador de aislamiento. Se daba el caso de que si se utilizaba el chasis como
como elemento común. Si ustedes tocaban por alguna razón esta parte, o inclusive el control de volumen, luego tenían un tornillito ahí para apretar la perilla, si llegaban a tocar la perilla, a veces tenía un tornillo aquí, manos mojadas, era un toque seguro, porque el vivo era este. ¿Qué es lo que se hacía para evitar que nos diera toque? Simplemente se volteaba la clavija. Se sacaba, se voltea, y ahora sí, esto era un neutro. Entonces eran este diagrama aquí lo dice, ¿no? Aquí está, ¿dónde está la alimentación? Estos de bulbos. Generalmente el simbolito es una clavija, pero aquí no se ve. No se ve dónde está la clavija. Pudieran ser estos dos, aunque aquí dice que es el filamento de los bulbos. Aquí llevan un filamento. Pero bueno, esto es reliquia. En el tianguis todavía llegan a conseguir radios de bulbos. Aquí hay otro circuito. El chasis utilizado como elemento para ahorrar cables. Bueno. Este es otro, vean, esto es metálico. Esto es metálico, vamos a ver. Ahí está. Aquí lo que ustedes ven, no hay un transformador. Aquí directamente se alimenta, utilizan los bulbos para rectificar la corriente, pero sí están aprovechando esto, vean. Están este tipo de cajones de aluminio, pero en realidad son transformadores. Son transformadores especiales para radio. Posteriormente se modernizaron estos y se utilizaron transformadores más chiquitos. Ustedes los van a ver, creo que por aquí tenía uno. Ah, sí, vean, estamos restaurando uno, nada más que está aquí en la mesa de operaciones. Aquí, si ustedes ven, hay este que tiene el botón amarillo, este que está acá, ¿dónde? Aquí. Ahí está. Este que está aquí, que tiene como tornillo. Si nosotros lo vemos de lado, es un botecito más pequeñito. Sí, ahí está. No es otra cosa que un transformador de FI, ya en un radio de transistores. Pero antiguamente estaban así, eran de este tamaño. Si nosotros vemos este transformador, corresponde a lo que estábamos mostrando acá, a esto que está aquí. Estos transformadores que están aquí, vean, esto es un transformador, lo voy a amplificar, a ver si se ve. No, hay que buscar el diagrama correspondiente. Aquí hay un montón de diagramas de radio, pero aquí lo podemos ver. Cuando la señal llega aquí de información, este es un transformador especial que le llaman de frecuencia intermedia. Después hablamos de radio un poquito. Y entonces, para hacer el mejor acoplamiento, aquí tienen un núcleo que se desplaza por medio de un tornillito. ¿Ya? Por eso tienen forma ahí de tornillo para que se aplique un neutralizador y se pueda modificar la posición de unos núcleos ferromagnéticos y con eso se logra el acoplamiento mejor. ¿Cómo se nota que hay beneficio? Pues sintonizamos una estación, la ponemos a cierto volumen y empezamos a mover esto con la idea de que se tenga el máximo volumen. Lo mismo aquí y acá. Y vean, aquí hay un transformador también de audio que es para acoplar la salida del amplificador a la bocina. Otra de las funciones que tienen los transformadores es para acoplar impedancias. La impedancia generalmente de la salida de un amplificador es muy alta y la impedancia de una bocina, pues ustedes lo saben, 4, 8, máximo 16 ohms. Entonces hay un principio que para poder
transferir el máximo de energía a una carga, la impedancia debe ser similar o deben ser similares las impedancias. Cuando no es así, se utiliza un transformador de acoplamiento, aprovechando que aquí lo tenemos. Pero no importa que sea de bulbos, en transistores también aplica el mismo principio. Bien, a ver si hay aquí uno de transistores. Vean, afortunadamente tenemos esta imagen. Observen, creo que no, hay que abrirlo. Quién sabe cuál es, pero aquí sí tenemos el diagrama. Vean que aquí está el botecito como transformador y este equivale a este circuito, que en realidad es el circuito oscilador. El de antena está aquí, es una bobina. Podemos decir que la antena de un radio es un transformador, pero con un núcleo de ferrita, en donde capta la señal de radiofrecuencia y la alimenta al primer transistor, que es un circuito mezclador. Ya en circuitos más finos tienen primero un amplificador de radiofrecuencia, pero bueno. Y luego aquí está otro transformador, que vean, tiene una derivación, y otro más. Y luego a la salida, aquí está, vean físicamente el transformador que se utiliza en este lado, que también es para acoplar. Y este amplificador a transistores utiliza un transformadorcito de este tamaño para acoplar a la bocina. Directamente la bocina se conecta aquí. Eso era en algunos modelos antiguos. Hoy en día ya se utilizan circuitos integrados que directamente nos ayudan a hacer el acoplamiento. Ya no hay necesidad de transformadores. Es raro que ustedes vean, por ejemplo, este amplificador. A esto le llamaban radio de galena. Este receptor de radio se utilizaba un alambre hecho bobina, un capacitor variable, un diodito. A ver si se puede ver. No. Y luego unos transistorcitos. Este sí tiene pilas, ¿no? Este sí tiene pilas, pero el radio de galena, ese era un radio que no necesitaba alimentación. Déjenme ver. No nos podemos bajar. Bueno, a ver si es este. No. Bueno, aprovechando, pues esto que se tiene aquí es un transformador, digo, un capacitor variable. Bueno, no lo vamos a ver. Bueno, diagrama, un radio de transistores. Vamos a ver si tenemos suerte de un diagrama. Vean lo que les digo. Aquí ya utilizan, bueno, nos lo ocultan, ¿no? Pero utilizan ya un circuito integrado y directamente acoplan a la bocina de 8 ohms. No hay mayor problema. Entonces, lástima que no nos dejan verlo. Ese es otro circuito. Bien. Este es el que les decía que es un radio. Pero sí trae pilas. Bueno, hoy en día se puede hacer hasta con un Arduino, un receptor de radio. Pero bueno, regresando a la teoría donde estábamos, comentábamos que, ¿dónde quedó? Que aquí tenemos una relación de transformación, ¿sí? Aquí está. Y cuando A vale 1, significa que el voltaje de entrada es igual al de salida y se utilizan para aislar sistemas eléctricos. Sobre todo en laboratorios y en antiguos equipos. Cuando A es mayor que 1, la tensión aplicada es superior a la tensión del secundario. Entonces, quiere decir que si el voltaje del secundario es más pequeño que este,
es un transformador reductor, ¿sí? Cuando la A es mayor que 1, es un transformador reductor. Y si A es menor que 1, el voltaje de entrada es menor que el voltaje de salida. Entonces estamos hablando de un transformador elevador. Nosotros estamos acostumbrados a los reductores para alimentar a nuestros sistemas electrónicos. Cualquier sistema que hoy utilice microprocesadores, con puertas lógicas, pues todos trabajan a 5 volts, entonces forzosamente necesitamos reducir el voltaje de la tensión de la alimentación de la compañía de luz a un voltaje alterno más bajo y meter los circuitos electrónicos para generar nuestros 5 o 12 volts. Entonces siempre usamos un reductor y esta es su relación. ¿Qué pasa en el caso? De una vez vamos a definir aquí la ecuación. ¿Qué pasa con las corrientes? Con las corrientes, la relación de corrientes. ¿Sí? Partimos del principio, aquí sí tenemos que decir que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. En un transformador ideal, potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Significa que aquí están usando E1 por I1 es igual a E2 por I2. Si nosotros ponemos la misma relación de E1 entre E2, resulta que ahora es I2 entre I1. Esto es igual a A. ¿Sí? O sea, esta es la otra ecuación que tenemos. Partiendo del principio de la potencia de entrada igual a potencia de salida, voltaje de entrada por corriente de entrada es igual a voltaje de salida por corriente de salida. Si acomodamos los voltajes E1 entre E2, resulta que es igual a I2 entre I1 y eso es igual a A. ¿De acuerdo? Entonces, los voltajes, vean que se divide E1 entre E2 y las corrientes es al revés. I2 entre I1. Podríamos decir que si lo dejamos de la misma manera que el otro, que I2 entre I1 es igual a A. ¿A qué? A 1 en A. ¿Sí? Esta es la otra ecuación. Simplemente los acomodamos y decimos I2 entre I1 es igual a 1 en A. Perdón, me equivoqué. Es I1 entre I2. I1. O sea, acomodando primero el 1, I1 entre I2 es igual a 1 en A. La inversa de la transformación. Y esto por el principio de que las potencias son iguales. Muy bien. Así como está esto, tenemos que las impedancias también se ven afectadas por un transformador. ¿Sí? Un transformador, bueno, ley de Ohm, ¿qué dice? ¿A qué es igual una impedancia? Z1 a qué es igual, según ley de Ohm, a una R, ¿a qué es igual? Ley de Ohm, ¿qué dice? Voltaje sobre corriente. ¿Cuánto? ¿Voltaje es igual a qué? Intensidad por R, resistencia. y es el voltaje entre la corriente, o sea, E1 entre I1. ¿Sí? O sea, nuestra impedancia del primario es así. Pero ¿cómo está la impedancia en función del secundario? ¿Cómo es esto? Bueno, esto es fácil. Si me acuerdo, E1 entre
E2 era igual a N1 entre N2, ¿sí? Entonces, E1 es igual a A por E2. Pero también teníamos que I2 entre I1 es igual a 1 en A. Entonces, vamos a ponerlo al revés. I1 entre I2 es igual a 1 en A. Esto era igual, entonces, I1 es igual a I2 entre A. Entonces, si ponemos esto aquí, es A por E2. Por E2. Ahorita lo ponemos nada más para... Y luego I1 es igual a I2 entre A. I2 entre A. Y esto es igual a A cuadrada por E2 por I2. Entre I2. E2 entre I2. Significa que entonces Z1 es igual a A cuadrada por Z2. Ustedes dirán que de qué está hablando. Antes de que se acabe. Vean, partimos que la impedancia es igual a E1 entre I1, pero de la ecuación 1 de I1 entre E2 igual a A, despejamos E1 y nos da A por E2, y de la ecuación de la corriente I1 entre I2 igual a 1 entre A, despejamos I1 y nos queda igual a I2 entre A. Si sustituimos acá arriba, tenemos A por E2 entre I2 entre A. Entonces, el A se hace extremo y se vuelve cuadrada y nos queda E2 entre I1. Por lo tanto, E2 entre I1 es Z2 y tenemos esta ecuación que es la importante. La impedancia 1. ¿Qué pasó? Ah, bueno, aquí me avisó que... Permítanme cerrar acá una ventanita. Listo. Entonces significa que la impedancia 2, o más bien, sí, la impedancia 2 se va a reflejar del otro lado con el cuadrado de la relación de vueltas. ¿Sí? ¿Lo alcanzamos a ver? Por eso se dice que un transformador también es un acoplador de impedancias. Si tenemos un reductor que damos que A era mayor que 1, entonces si tenemos del lado izquierdo, vamos a suponer 8 ohms, o más bien de 1000 ohms, y del lado derecho 8 ohms, y la relación de vueltas es de 10, sería 100 por 8, 800, y la Z1 1000, por decir algo. Entonces, con esa relación casi son similares y podríamos acoplar nuestra bocina al amplificador a través de ese transformador. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que del lado del primario ve reflejada una impedancia muy alta, ¿sí? Y del lado del secundario se ve también esa relación de impedancias, que en este caso sería más baja. Entonces, es una impedancia aparente. Esto se utiliza mucho en las líneas de transmisión. Esto va a terminar en 5 minutos. Entonces, en resumen, son 3 las ecuaciones que nos interesan. E1 entre E2 es igual a E1 entre N2, igual a A. Y esto es igual a I2 entre I1. Y la de arriba, o sea, estas son las 2 ecuaciones. La impedancia, la relación de voltajes igual a A, y esa a su vez es igual a la relación entre I2 entre I1. Muy bien. Los ejercicios, la verdad que no son muy complicados, o sea, podemos encontrar ejercicios de reducción o de elevación.
hablando del transformador ideal. Por aquí hay unos ejemplos, vean. Comprobamos, a ver, aquí están. Están las ecuaciones nuevamente, los elementos, y luego dice, tenemos un secundario que tiene el triple del primario de 100 vueltas, por lo tanto el secundario es de 300. Vean, 1 entre 3 es 1/3, entonces es un elevador. ¿Habrá una tensión triple si nosotros aplicamos 110 volts? Pues sí, las salidas son 320 volts. Con las fórmulas, y además sabiendo esta relación de 1 entre 3, pues es un elevador, porque A es menor que 1. Entonces, aquí está. El otro, comprobamos el problema, es el mismo problema. Y déjenme ver si aquí hay otro más. ¿No? Sí, aquí hay uno. Entonces, los problemas, la verdad que no son, aquí está en el física moderna y en el electricidad. ¿Sí? Fueron 2 problemas. Bueno. Estos documentos los vamos a subir. Sin embargo, quedan 3 minutos. En el Drive les voy a poner un problema usando transformadores y lo vamos a resolver sin transformador y con transformador y vamos a ver cuál es el comportamiento de la pérdida en la línea de transmisión. Acuérdense, la potencia que se pierde por calor es igual a I cuadrada por R. Ese ejercicio es uno solo, con 2 incisos. Se los voy a poner y me lo mandan de aquí al lunes. ¿Les parece bien? Va, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, Sí, profesor. las ecuaciones que se van a usar son exclusivamente estas que vimos ahorita. Les voy a hacer un resumen y también las subimos. El lunes las reviso. Si hubiera algún problema, alguna dificultad, pues ya lo platicamos el martes. Y con eso evaluamos el segundo parcial. Va a estar fácil. ¿De Órale. acuerdo? De acuerdo, profesor. Sí, profe. Bueno, profe. pues antes de que se corte y para